Yo como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas pido un respeto respetuoso de parte de las autoridades y en especial del señor fiscal. Salvador Sánchez Serén es considerado como el peor presidente de la historia moderna política de este país. Y en esta oportunidad vamos a explicar por qué. Pero principalmente con el peor desempeño en esta era reciente en el país, sus indicadores macroeconómicos, sociales y de seguridad demostraron ser un gobierno nefasto. Según la encuesta de marketing y tendencia, el 71% de los salvadoreños desaprueban la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Corresponden a un 21% que cree que no controla la delincuencia. Un 19% no identifica ninguna mejora en su gobierno. A mí no me parece muy bien que digamos, porque la delincuencia es lo mismo y las cosas, o sea, tanto joven que no tienes oportunidad para nada. Mientras que en las encuestas de opinión registraron niveles sostenidos en desaprobación y una percepción ciudadana de absoluta falta de avances, la única prueba de que Sánchez Serén fue presidente es el desastre que dejó. Si no fuera por eso, cualquiera diría que nunca estuvo en la presidencia. Y sinceramente, al país quizá le hubiera ido mejor si la silla presidencial la hubieran dejado vacía. Y aunque hasta hoy es recordado por una avalancha de memes, bloopers y frases sin sentido, el primer indicador de por qué fue el peor presidente es el tema de seguridad. Durante sus 5 años de mandatos, el país experimentó el periodo más violento, el más letal de la historia reciente de este país. El año 2015 cerró con 6.656 homicidios, lo que representó tasas aproximadas de 103 casos por cada 100.000 habitantes, la más alta del mundo en ese momento y la cifra más extrema registrada en este país después de terminado el conflicto civil, con días que para nadie sorprendía de 25, 30, 36, 40 y hasta 60 reportes diarios llegaron a convertirse en episodios muy recurrentes que no era correcto, pero la gente lo normalizó. Su administración fue incapaz de contener la expansión territorial de las pandillas y los indicadores de desapariciones, extorsiones y desplazamientos forzados. Todos estos datos llegaron a alcanzar picos históricos jamás antes vistos. Los registros oficiales y las series estadísticas muestran que en la etapa de Sánchez Serén, ese quinquenio se consolidó como el más letal, el más mortal, el más inestable y el más debilitado en materia de seguridad pública. Nadie estaba seguro, ni siquiera la Fuerza Armada, ni siquiera la policía. Porque ningún gobierno, como lo decía el expresidente Mauricio Funes, ningún gobierno ha salido bien en el tema de seguridad, porque el país es inseguro desde hace muchas décadas. Incluso su vicepresidente Óscar Ortiz llegó a decir que los policías, si no estaban a gusto y tenían miedo, que desertaran, que abandonaran el trabajo porque el Estado no podía hacer mayor cosa. Eso se volvió un símbolo de Estado fallido completamente, porque si la misma PNC no se siente segura, o sea, ¿qué pasará con el resto de la población, no? No, es que no vamos a entrar a ese debate. Si hay un policía, digamos, si hay una persona que le parece que no es correcto el régimen que tiene, simplemente puede optar a otras condiciones laborales. En la policía hay una norma. Porque en aquellos años el miedo se volvió un clima permanente, como si el país caminara bajo el sol que no quemaba la piel, sino quemaba la tranquilidad todos los días. La muerte era la única que patrullaba por las calles, todo eso dejando a la población con la sensación de que cada día era una apuesta incierta. Solo por salir a trabajar, por ganarse la vida, podía perderla. Y este simple factor, el tema de seguridad, creo que basta por completo para calzar muy bien esa conclusión a la que ha llegado la gente, que Sánchez Serén fue el peor presidente de la historia. Y para mayor vergüenza, el profe, él huía de los problemas, no daba la cara. En marzo del 2016 tuvo lugar un hecho de conmoción nacional. La masacre de San Juan Opico, de unos trabajadores de una empresa de cableado eléctrico, se volvió una noticia internacional, cruzó el mundo. Pero Sánchez Serén al día siguiente, en vez de pronunciarse, de acompañar a las familias, tomó un avión y se fue para Venezuela. Los voceros de Casa Presidencial dijeron que el profe no comparecería porque
había ido a conmemorar los 3 años del fallecimiento del expresidente venezolano Hugo Chávez. O sea, fue a celebrar el aniversario de Chávez, pero no pudo acompañar a la familia de un pueblo que estaba sin seguridad, sin cobijo, sin ayuda, sin nada, completamente desamparado. Llegó a Venezuela y fue recibido por Nicolás Maduro. Serén se olvidó del Salvador, del luto, del llanto del pueblo, y peor aún, ese día que él se marchó, cerró con un total de 31 personas apagadas. Los números lo retratan a la perfección, porque desde su primer año inició una tendencia descendente que jamás logró revertir. Todas las encuestas serias lo ubicaron en zonas de reprobación de la opinión ciudadana. Sus evaluaciones marcaron consistentemente los peores registros de un presidente salvadoreño. Y no es que los anteriores hayan sido muy buenos presidentes. La nota más alta que logró de la opinión popular fue un 5.5. Eso es lo máximo que alcanzó, consolidando una percepción ciudadana de un total fracaso en la presidencia. En los estudios del 2015, 16 y 17, más del 55% de la población afirmaba que el país estaba peor en manos de Sánchez Serén. Y las encuestas incluso lo ubicaban como el presidente peor evaluado de la región centroamericana y creo que en ese momento incluso de Latinoamérica. Poco más del 60% de los salvadoreños afirmó que Sánchez Serén gobernó en el fracaso. La mitad del país ni siquiera pudo identificar un logro en sus 5 años, mientras que sus mayores fracasos se asociaron a la inseguridad, corrupción, deterioro económico y ausencia de liderazgo. Y no es que no inaugurara ninguna obra. En efecto, como gobierno algo tuvo que hacer en 5 años, pero todo el desastre, lo malo, lo negativo era tan pesado que fue lo único que sobresalió en sus 5 años. Sánchez Serén fue reprobado en su primer año, en el segundo, en el tercero, el cuarto y el quinto terminó hundido. O sea, ahora entregaríamos, está pendiente agosto, septiembre, entregaríamos el de agosto. Vamos a cancelar el mes de agosto, que vamos a trabajar en el Ministerio de Hacienda por obtener los recursos para cancelar. Pero otro factor que lo definió de esta manera fue la administración de los fondos públicos y en general asuntos económicos, ya que en el gobierno de Sánchez Serén los problemas de liquidez del Estado quedaron expuestos en una serie de atrasos de los pagos que afectaron áreas esenciales del aparato público. En julio del 2016, el Ministerio de Hacienda reconoció que el gobierno incumplía los pagos a proveedores luego de destinar más de 260 millones al pago de deuda de letes y cetes. Y esto los llevó contra las cuerdas. Reveló que no tenían dinero, no tenían cómo pagar sus obligaciones corrientes y reveló una severa tensión fiscal. A esto se sumaron los retrasos del FODES para las alcaldías, llegaron 3 meses, casi 4 de mora. Peor aún, en marzo del 2017 el problema alcanzó el área social. El ISNA reportó atrasos en el pago de al menos 600 empleados, generando cuestionamientos políticos y evidenciando que la falta de liquidez impactaba directamente instituciones de protección infantil. En conjunto, todos estos episodios fueron explicados por Hacienda como consecuencias de la obligación de priorizar el pago de las deudas, pero los analistas señalaron que era la falta de planificación y una creciente fragilidad presupuestaria, es decir, la incapacidad de Sánchez Serén. Ante toda esta crisis, el gobierno del FMLN se vio obligado a negociar directamente con el Partido Arena para evitar que el Estado cayera en impago, en default, ya que las arcas públicas no podían cubrir deudas a corto plazo, obligaciones con proveedores, salarios, FODES y subsidios. De esas negociaciones surgió el Acuerdo Marco para la Sostenibilidad Fiscal, firmado en noviembre del 2016, mediante el cual ambas fuerzas políticas autorizaron la emisión de 550 millones en títulos valores para cubrir las urgencias que tenía Sánchez Serén y salir del agujero de pagos, y de esta manera estabilizar el gobierno. La crisis fiscal que actualmente enfrenta El Salvador obligó al gobierno del presidente Sánchez Serén y al principal partido de oposición a sentarse a dialogar. Es una reunión que busca en lo inmediato llegar a acuerdo. El gobierno también pretende que en la mesa se discuta la aprobación de $1.200 millones en bonos. El acuerdo incluía además la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal,
la reorganización del presupuesto 2017 y el compromiso de trabajar en una mesa técnica para contener el déficit y buscar el respaldo del Fondo Monetario Internacional. En términos documentales, aquel episodio dejó un hecho muy contundente. El gobierno del profe Serén, pese a su discurso ideológico, terminó dependiendo de un pacto con Arena para sostener la liquidez nacional y evitar el impago histórico. Obviamente tuvo que endeudarse más. Algunos dicen que Sánchez Serén sí cayó en impago, pero de manera breve porque Arena lo terminó salvando. Pero añadido a todo esto, durante la administración de Sánchez Serén, el Estado salvadoreño tomó una decisión financiera sin precedentes. Vendió las últimas reservas de oro que aún quedaban en poder del Banco Central de Reserva. Esta decisión confirmó el nivel de presión fiscal que enfrentaba el gobierno de Serén. Las operaciones se ejecutaron por medio del Banco Central de Reserva cuando se liquidó aproximadamente 5.4 toneladas de oro, con el objetivo, obviamente, de tener liquidez, tener dólares para poder gastarlos y tratar de salir de tanto problema económico que tenía. El Salvador dejó de ser un país que tenía al menos una parte de respaldo en oro, en metal precioso, y la transacción quedó asociada al gobierno que recurría a esa medida extrema para sostener su frágil posición fiscal en medio de todo ese desastre económico que ya tenía en apenas 2 años. Y otro punto por el cual el pueblo renegó del gobierno del profe fue la creación de la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, conocido como el impuesto CEST. Este imponía un 5% sobre la factura de compras de servicios e insumos de telecomunicaciones en todas sus modalidades: telefonía móvil y fija, televisión por cable, transmisión de datos, servicios satelitales. Y la percepción más sencilla era pagarlo en cada recarga y también en la compra de teléfonos. Esto como excusa para recaudar más dinero y así poder enfrentar a las pandillas y dar seguridad a la población. El dinero sí llegó por millones a las arcas del Estado, pero aún con el pago de dicho impuesto, el país registró una tasa de 105.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una contribución especial para la seguridad ciudadana y la convivencia del 5%, que será aplicado a la adquisición y o utilización de servicios de telecomunicaciones en todas sus modalidades. Este fondo que se recaude por este medio está orientado a financiar las actividades preventivas y de persecución del delito. Durante casi todo su gobierno, Sánchez Serén mantuvo un impuesto especial para la seguridad, la contribución que golpeó directamente el bolsillo de los salvadoreños con la promesa de financiar un país más protegido. La ironía histórica es que mientras la población pagaba obligatoriamente cada centavo, cada tributo, El Salvador se consolidó como uno de los países más violentos del mundo. En otras palabras, el pueblo cumplió pagando de su dinero, pagaba el impuesto para sentirse seguro, pero el Estado incumplió sin entregar la seguridad ni el mínimo cambio positivo en la seguridad prometida, dejando la amarga sensación de que el único resultado claro de aquel impuesto fue recaudar, pero no proteger. Es decir, el dinero llegó, pero asimismo se perdió, y el miedo permaneció en la población. Y otras situaciones que marcaron su perfil como un fracaso de presidente fue que durante su mandato quedó marcado por 3 episodios en público en lo que fue captado durmiendo en actos oficiales. Una imagen que chocó totalmente con la investidura y el símbolo que se esperaba de un jefe de Estado y lo consolidó como eso, como un presidente dormido, desconectado. Uno de los episodios, quizá el más recordado y viralizado en las redes sociales, fue en la Cumbre de las Américas del 2015. Las cámaras lo registraron completamente dormido al lado del presidente Barack Obama. Luego, en un evento de Naciones Unidas, volvió a aparecer lo mismo, dormido, ante las cámaras que lo grababan a nivel internacional. Y aunque fueron más episodios, pero definitivamente definieron la percepción de la población. Para la mayoría, esos momentos se convirtieron en un retrato inequívoco de su gestión. Un presidente ausente, pasivo, sin liderazgo, invisible, y la confirmación visual de lo que muchos salvadoreños ya sentían en aquellos años. Mientras el país vivía en profunda crisis económica de seguridad, él no gobernaba, dormía. La violencia desbordada paralizó la inversión, frenó la actividad productiva, y eso es evidente.
Incluso la gente por cuenta propia no podía ir a vender a lugares donde estaban gobernando las pandillas. Y así se profundizó un clima de incertidumbre que golpeó directamente la economía. Por ello, los problemas estructurales, bajo crecimiento, fragilidad fiscal, endeudamiento, no solo persistieron, sino se arraigó aún más. En términos históricos, las cifras oficiales y la percepción ciudadana coincidieron en algo fundamental. El país no avanzó y en medio del temor era ganancia para muchos el solo hecho de estar vivos. Y aunque algunos conocen estas estadísticas, en la memoria colectiva ha predominado todavía más la interminable ola de memes, chistes, burlas que generó su gestión, porque la gente al final en el desastre se lo tomó con humor. Para buena parte de la población, su presidencia quedó reducida a una caricatura involuntaria, imágenes dormido y sátiras que lo retrataban como un mandatario desconectado que hablaba incoherencia. Con el tiempo, estas bromas se volvieron casi un lenguaje nacional para expresar la frustración y terminó consolidando la percepción devastadora. Más que por resultados, el país lo recordó por el ridículo público que provocó un eco digital. ¿Cuál es su cuenta de Facebook? Mi cuenta de Facebook, aquí te la entrego, está en blog, ¿verdad? Está la página web www.ntorgs de salvadoryahoo.com, el Twitter es .com, es twitter.com. Y para la cereza del pastel, en su último año de gobierno, Sánchez Serén hundió su partido. En las elecciones legislativas de marzo del 2018, el Frente sufrió lo que hasta ese momento era su peor derrota electoral. Perdió la alcaldía de San Salvador ante Arena, vio reducida drásticamente su representación en cabeceras departamentales y perdió aproximadamente 200.000 votos. Y no era para menos, la gente estaba plenamente decepcionada. Perdió también 8 diputados y mostrando un grave retroceso que solo sería el principio del descalabro próximo. Con esto, la ciudadanía manifestaba un claro castigo político a la gestión del profesor Salvador Sánchez Serén. Y se podría enumerar todavía muchos más episodios, cifras y decisiones que marcaron negativamente aquel quinquenio, pero los elementos principales que hemos expuesto marcaron las peores evaluaciones para la presidencia del FMLN, llegando a registrar las derrotas históricas en las elecciones. Resulta verídico, documentado y coherente afirmar que Salvador Sánchez Serén fue el peor presidente en la historia moderna de este país. No por opinión política, no por partidos, no por emoción, sino por la suma objetiva de resultados que dejó tras 5 años en el gobierno y con estadísticas comprobables. Y así, Salvador Sánchez Serén dejó atrás un país en ruinas. Pero si en algo mostró una verdadera habilidad, fue en huir, como siempre había sido. Huir de la justicia, como cuando era guerrillero, para luego, con toda su parentela, refugiarse muy cómodamente en la dictadura de Nicaragua. Pero bien, deje su comentario sobre este gobierno de Sánchez Serén y los puntos que hemos señalado. Muchas gracias por llegar hasta el final. Cuídense mucho y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.